Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 26. Sucia Megalópolis 6 ingresaron a las instalaciones con expresión amarga. Su pequeña charla con Summer había demostrado que ya no se podía confiar en ella y que ni siquiera quería volver a encontrarse con ella. Su ingenuidad era astronómica y el hecho de que ella supiera de los hechos de Raven desde el principio puso aún más su desconfianza en ella. El monitor simplemente cambió a su chasis original y flotó junto a él mientras él mantenía su armadura. Ella vio su expresión y decidió no comentar, simplemente dejándolo con sus dispositivos. Su siguiente objetivo era dirigirse a la ciudad y erradicar el colmillo blanco, con suerte encontrando a Adam y extrayendo toda la información que pudiera del terrorista. Mientras se ocupaba de su capa, se detuvo cuando vio un parche de tela familiar. Sus pensamientos volvieron a la familia y dejó que sus recuerdos corrieran un poco. Muy pronto, se dirigieron a Noble y él se detuvo por completo. En realidad, nunca tuvo la oportunidad de llorarlos en el pasado, y se tomó el tiempo para hacerlo ahora. A veces era extraño que él fuera el único miembro del Unsk en este mundo. De los cientos de mundos que colonizó el Unsk, él era el único aquí. Sería diferente si hubiera alguien más aquí para compartir este sentimiento, pero no fue así. Incluso los comentarios de Jun serían bienvenidos en este momento. Aunque era distante y no mostraba mucho sus emociones, algunos notaron que tenía una extraña manera de mostrar compasión. Siempre que existía un peligro para los civiles, él era el primero en actuar, eliminando rápidamente la amenaza antes de que pudiera producirse algún daño o daño mayor. Su particular desdén hacia los insurrectos que atacaban a inocentes le hizo hervir la sangre, pero lo usó para afilarse hasta convertirse en una espada inquebrantable. Su acecho y eliminación de innumerables insurrectos lo hicieron destacar. Y antes de que se diera cuenta, había logrado ser hiperletal a lo largo de los años. Sin embargo, con Noble, se abrió un poco. Confiándole su vida y ellos sintieron lo mismo. Para ser honesto, era bueno tener a alguien que no fuera él mismo por una vez. Respetaron su espacio y lo dejaron ser él en general. Es por eso que cada muerte rompió un pedacito de su humanidad. Después de ver la muerte de Emile, se aisló de todo. Presenciar tantas muertes de civiles, compañeros de la Unsk y Noble, lo dejó aturdido de nuevo. Para cuando vio a Keyes irse con el paquete, no sintió nada. Era su momento y lo sabía. Cuando llegó a Remnant, estaba de vuelta a su antiguo yo. Cada Grim, bandido, asesino, cazador o cazadora colorete, y colmillo blanco que eliminó, hizo de la frontera un lugar un poco más seguro. La gente de los asentamientos le brindó su lealtad y compasión a pesar de que él no lo quería. Lo que quería era que sobrevivieran y prosperaran con lo que tenían. Haría el trabajo sucio, tal como estaba hecho para hacer. Justo antes de que pudiera terminar sus pensamientos, el monitor entró flotando en la habitación. Reclamador, debo disculparme por la fe depositada en la señora Rose. Ella dijo. Está bien. Ella simplemente demostró que no se podía confiar en ella desde el principio. No tengo intenciones de asociarme con alguien que ignoró el hecho de que innumerables civiles podrían haberse salvado si ella hubiera hecho algo. Él dijo. Si no estuviera escuchando o prestando atención constantemente, no habría captado la minúscula cantidad de disgusto en su voz. Sin embargo, todavía puede ser de alguna utilidad. Ella dijo. Si es así, me aseguraré de tenerlo en cuenta. Él dijo. Se quedó en silencio por un tiempo y él simplemente terminó de cuidar su armadura, pensando en ello durante los siguientes minutos. Eso me recuerda a algo. Ella gorjeó. Él simplemente la miró y arqueó una ceja. Una especie de mecanismo de camuflaje, por así decirlo. Ella informó. Dime más acerca. Él dijo. He notado que tu especialidad es golpear al enemigo cuando menos lo esperan. Tengo la intención de ayudarte con eso. Es similar a ese dispositivo que bloquea tu armadura, solo que requiere mucho menos poder de tu traje. Ella dijo. ¿Cuánto tiempo hasta que esté listo? Preguntó. Un par de días como máximo. Todavía estoy resolviendo los problemas y manteniendo las instalaciones. Ella dijo. Está bien. Él dijo. Un zumbido metálico escapó de sus labios y ella simplemente lo ayudó con su armadura y armas. Fue bastante agradable tenerla ayudándole, explicándole que siempre que todas las instalaciones estuvieran en funcionamiento, encarcelaría a Salem. Recolectando todo el conocimiento que pudiera de la bruja antes de encontrar una manera de terminar con su vida, sin importar cuántos años le tomó. Asintió mientras los dos comenzaban a discutir algunas cosas.
No era nada especial, más en la línea de su actual conjunto de objetivos y cómo ella podría ayudarlo. Después de todo, era una asociación. Ella comenzó a educarlo sobre la historia de Forerunner, de la que estaba ansiosa por contarle. Podría informar de esto a Luns cuando finalmente llegaran, pero todavía estaba interesado. Los dos simplemente viajaron por los pasillos y finalmente regresaron a la instalación principal. Se acercó al mapa y lo amplió, viendo cada pequeño detalle que mostraba. Todavía quedaba una gran parte, más de la mitad, todavía en blanco, pero que podía rectificarse. Hizo zoom sobre el asentamiento y dejó que sus ojos se posaran sobre él durante unos minutos. Un suspiro escapó de sus labios mientras se alejaba del mapa y se dirigía a la armería. Le tomó varios minutos, pero finalmente llegó allí y colocó el bolsot sobre la mesa. El arma era agradable, convenientemente, pero necesitaba algo más. Vio un arma de aspecto bastante grande y la recogió. Cada pieza comenzó a encajar en su lugar como un rompecabezas y él la giró con interés. Se volvió hacia ella y la vio mirándolo. Esta es el arma automática de energía dirigida Z-130, más comúnmente conocida como supresor. Aunque, ella flotó más cerca de él. ¿Qué? Preguntó. Esta parece ser una variación diferente. Ella lo escaneó. ¿Cómo es eso? Preguntó. Parece que este es capaz de disparar fragmentos de energía metaestable. Varios fragmentos perforarán el organismo y causarán una explosión, desintegrándolos en el proceso. Inclinó su chasis mientras explicaba. Veo. Él asintió. ¿Lo usarás? Ella preguntó. ¿Qué tipo de munición usa? Preguntó. Arclight, igual que las otras armas Forerunner. Los proyectiles Omin asegurarán que cada disparo llegue a su objetivo. Ella informó. Supongo que desea recopilar más datos sobre él. Preguntó. Precisamente. Ella se balanceó arriba y abajo. Él asintió y lo vio desmoronarse. Levitó en el aire antes de rodear su armadura y romperse en ciertas partes. Giró su cuerpo y sintió la pequeña cantidad de peso antes de adaptarse un poco. El único problema era el color, era demasiado brillante y necesitaba algo que no delatara su posición en la oscuridad. Se lo llevó consigo y desapareció durante varios minutos. Después de reaparecer, notó que era de un color metálico más oscuro con rayas rojas. También notó la insignia de un lobo en el costado y la miró. Considéralo un regalo especial de mi parte para ti. Has demostrado ser un aliado confiable. Ella dijo. Gracias. Él asintió. De nada. Ahora, debo irme a trabajar en el dispositivo. Ella dijo. Él asintió con la cabeza antes de dirigirse a las habitaciones personales. Se quitó la armadura, se estiró un poco antes de poner un reloj mental y subirse a la cama. El sueño llegó casi instantáneamente y sintió que la tensión en su cuerpo comenzaba a abandonarlo. Ha pasado un tiempo desde que durmió en una cama. El monitor se sujetó a la correa de su bolso, dejándolo levantarlo y caminar de regreso a la red de teletransportación. Tuvo unos días de descanso muy necesario y dejó que su cuerpo y su mente se recuperaran. La ola de vértigo lo envolvió mientras pasaba de la instalación principal a la de Mistral. Sacando el mapa, comenzó a salir y caminar hacia la ciudad. Han pasado años desde que estuvo en la ciudad de Mistral y sabía que había empeorado con los años. Necesitaba estar en guardia más que nunca aquí. La ciudad era un caldo de cultivo para innumerables peligros. Colmillo blanco, degolladores, traficantes, contrabandistas, asesinos, cazadores y cazadoras rebeldes, etc. Sobrevivir en la ciudad de Mistral significaba que había que ensuciarse las manos a veces, algunas más que otras. El viaje le llevó como mucho una semana y esperó hasta la noche para colarse dentro. Su nuevo camuflaje activo hizo maravillas al ocultar su presencia, casi volviéndolo completamente invisible. El único inconveniente fue el movimiento y el ruido. Si uno escuchara y mirara lo suficientemente de cerca, podría ver el aire moverse y escuchar débilmente sus pasos. Si bien podía sostenerlo durante 2 minutos, necesitaba una cierta cantidad de tiempo para recargarse de nuevo. Sin mencionar que tuvo que cambiar entre el candado de su armadura y el camuflaje activo. Casi de inmediato, se dirigió a la zona más pobre de la ciudad. La diferencia de clase era más notable aquí que en Vale y no tardó en oír o ver algo. Considerando lo vibrante que era el crimen aquí, no debería sorprenderse. Los días y las noches pasaban lentamente y él estaba sentado en un rincón oscuro de un paso subterráneo, escuchando atentamente cualquier cosa que llamara su interés. La noche se acercaba y su figura estaba envuelta por la oscuridad.
Se oyeron maldiciones y se volvió para ver a varios vagabundos apiñados alrededor de un pequeño pozo, tratando de encender un fuego. Cada uno de ellos se estremeció un poco y se enojó cada vez más a medida que pasaba el tiempo, mordiéndose el uno al otro cada vez que decían algo. Se puso de pie y caminó silenciosamente hacia ellos. Casi todos retrocedieron sorprendidos por su repentina aparición y lo miraron con recelo, mientras él simplemente hacía lo mismo. Lo vieron meter la mano en su bolso y pescar en él, agarrando un pequeño cristal de polvo y tirándolo dentro. El fuego iluminaba el interior del barril y las personas sin hogar aparentemente se apiñaban a su alrededor. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su lugar antes de sentarse. Pasó una hora y uno de ellos se acercó a él, sentándose en el suelo junto a él y mirándolo. Miró a su derecha y vio a un adolescente, tal vez de unos 15 años, mirándolo. El niño le firmó algo y simplemente lo miró fijamente. Six suspiró en silencio y buscó en su bolso, sacando un cuaderno y un bolígrafo antes de dárselos al niño. No entendía el lenguaje de señas, pero supuso que sería una buena habilidad para aprender en el futuro. Quiero agradecerles por encender el fuego. Él escribió. Está bien. 6 respondió, antes de sacar una lata de comida y comerla tranquilamente. Sintió un golpecito en su hombro y vio al niño sostener el cuaderno a la altura de los ojos. ¿Tienes más? Normalmente no suplico, pero no he comido en un tiempo. El niño escribió. ¿Por qué? Preguntó Six mientras sacaba una lata de estofado y la deslizaba por el suelo después de abrirla. Alguna pandilla local ha estado viniendo por aquí. No les hacemos nada, pero se llevan lo que tenemos. Independientemente de si es importante o no. Respondió el chico, borrando algunas veces cuando se equivocó en una palabra. ¿Dónde? 6 preguntó. Hay un escondite a 12 cuadras al este de aquí. Lo que estás buscando es un edificio con una calavera carmesí a los lados. El niño escribió rápidamente. 6 lo vio pedir más comida y le dio otra lata, mientras se apresuraba a dársela a una de las otras personas sin hogar. Algunos de los vagabundos mayores lo miraron y se puso de pie, caminando hacia la noche y lejos de la vista de todos. El chico se frotó el cabello y reveló levemente otro par de orejas, mirando como todos los demás hacían lo mismo. Habían pasado 2 semanas. Había más lugares para esconderse en la ciudad que en Vale, independientemente de lo peligroso que fuera. Un par de lugares dejó cadáveres a su paso, ya fueran inconscientes o muertos. Los cuerpos comenzaron a apilarse poco a poco y su presencia comenzó a mostrarse lentamente. Las pandillas eran más cautelosas con sus acciones, pero él siempre se las arreglaba para erradicarlas y cuidarlas. Cuanto más hacía, más veía cuán sombrío era en realidad Mistral. Era fácil saber cómo era la gente a sus ojos. Muchas personas sin hogar hicieron todo lo posible para arreglárselas con lo poco que les quedaba. Había personas adineradas que se pegaban sonrisas falsas en el rostro, pero tenían motivos ocultos. Podía ver la oscuridad en sus ojos mientras hacían promesas falsas mientras un cuchillo estaba escondido detrás de su espalda. No era un secreto que el colmillo blanco le despreciaba más que la Kosude en este momento. Había estado destruyendo su organización durante años, erosionándola lentamente hasta convertirla en un caparazón de lo que era antes. Ni una sola vez se preocupó o sintió lástima por ellos. Cada miembro que mutilaba, disparaba, apuñalaba, quemaba e incluso mutilaba no le molestaba. Sabía que tenían familias, al igual que los insurrectos, pero no le prestó atención. Al igual que al colmillo blanco, no le importaban las familias de la víctima. Se las arregló para enterarse de una reunión y siguió el rastro que dejó. No importaba lo pequeña que fuera la operación que estuvieran haciendo, él estaría allí para detenerla. Se inclinó sobre el costado de un edificio, observando el compromiso entre dos partes humanas. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba más de cerca, viendo cómo el grupo desconocido subía a una camioneta y se marchaba mientras los matones entraban en su complejo. La camioneta estaba fija en su mira y notó a un par de individuos con trajes. Se detuvieron en una señal de alto y vio al que estaba en el asiento del pasajero contando una pila de gravamen, lo que lo hizo inclinar la cabeza. Una vez que condujo por la calle, recordó la matrícula y se la memorizó antes de bajar por el edificio. Sacó su escopeta y se acercó al complejo, con los ojos parpadeando a su alrededor. Se escondió en una esquina cuando un criminal se acercó a una puerta, escuchando en silencio el intercambio entre los dos. Recogiendo la contraseña, esperó un rato hasta que vio que se acercaba otro criminal. Activó el camuflaje activo y la luz comenzó a girar a su alrededor, enmascarando su presencia a simple vista.
Sin apenas hacer ruido, se arrastró detrás de los fauno y les clavó el cuchillo en la espalda, cubriéndoles la boca antes de arrastrarlos hacia la oscuridad. Se escuchó un repiqueteo repugnante mientras giraba el cuchillo y comenzaba a apretarles la mandíbula con fuerza. Sus dientes comenzaron a machacarse dolorosamente y trataron de defenderse, solo para que él les diera un último apretón y les mutilara la mandíbula inferior. Sacó su cuchillo y rápidamente se lo clavó en la nuca, luego comenzó a cortar con saña. Cantidades copiosas de sangre salpicaron el suelo y después de 30 agonizantes segundos, su cuerpo cayó sobre el cemento. Sostuvo su cabeza mutilada en su mano y se acercó a la puerta, tocando en ella tal como lo habían hecho los miembros anteriores. La mirilla se abrió y él acercó la cabeza mutilada, asegurándose de no dar nada más que los ojos. «Dioses, te ves como una mierda. Expresa tu negocio», dijo el hombre del otro lado. «Caminaré». 6 dijo. La mirilla se cerró y se escuchó el sonido de las cerraduras deslizándose antes de que se abriera la puerta de metal. Sacó su cuchillo y rápidamente dejó caer la cabeza mutilada antes de atacar. La hoja cortó la garganta del guardia y se escuchó un gorgoteo húmedo antes de que agarrara al hombre por el cuello, sacándolo del complejo y golpeando su cara contra la pared de ladrillos. La materia cerebral y los fragmentos de cráneo se pegaron a la pared cuando el cadáver se deslizó hacia abajo, dejando un rastro de sangre a su paso. 6 observó el cuerpo durante unos segundos antes de entrar, cerrando la puerta, nadie pudo escapar. Esperó unos momentos hasta que su camuflaje se recargó antes de bajar silenciosamente las escaleras, dejando que sus ojos se adaptaran a la iluminación. El área poco iluminada lo puso en alerta cuando algo comenzó a hacerse más fuerte a medida que se acercaba. Se escucharon voces y encontró un rincón oscuro, evitando su línea de visión antes de continuar. Cuanto más profundo se volvía, el ruido empezaba a hacerse más y más fuerte. Finalmente, se encontró con un gran escenario. Entrecerró los ojos cuando vio a un fauno caminando en el escenario, los ojos bajos con desesperación. Las tenues luces azules de arriba hicieron que a veces fuera difícil distinguir su figura y vio a personas de aspecto adinerado que sostenían carteles con números. La conmoción se recogió de fondo y silenciosamente se hizo a un lado, usando su camuflaje y las sombras para ocultar su presencia. Miró alrededor de la lujosa habitación antes de ir a la parte de atrás, abrir la puerta y cerrarla antes de caminar por un pasillo. Estaba oscuro y podía ver vagamente rastros de sangre seca y fluidos corporales en el suelo. Cuanto más avanzaba por el repugnante pasillo, más desgaste veía, así como las habitaciones. Se escucharon gritos y su rastreador de movimiento detectó varios puntos rojos. La primera puerta a la derecha, se acercó y la llamó. Los gritos cesaron momentáneamente y activó el camuflaje unos momentos antes de que se abriera la puerta. Un hombre corpulento miró a su alrededor y salió al pasillo, permitiendo que 6 entrara en la habitación. Sus pupilas se encogieron cuando vio a un fauno medio desnudo con innumerables laceraciones en la espalda. Estaba colgada de las manos y la sangre goteaba sobre el suelo debajo de ella. Una tela le cubría la cara y escuchó sollozos ahogados, gimiendo cuando la puerta se cerró una vez más. El hombre corpulento soltó una serie de maldiciones y regresó a la habitación, admirando su trabajo. Se acercó a la bandeja de metal y sonrió cruelmente cuando sus ojos se posaron en un látigo de alambre de púas. Sus gruesos dedos se envolvieron alrededor del mango y lo recogió antes de levantarlo hacia atrás, listo para golpear. Sin embargo, fue detenido en medio del swing por una fuerza invisible. 6 vio cómo los ojos del hombre subían hasta su mano, antes de ensancharse cuando el Spartan se reveló a sí mismo. Pateó el costado de la rodilla del hombre más bajo y escuchó cómo su pierna se rompía como una ramita. Se escuchó un crujido repugnante y el hombre apenas tuvo la oportunidad de gritar antes de que 6 envolviera el alambre de púas alrededor de su cuello. Comenzó a serrar de un lado a otro con saña, dejando que el metal dentado mutilara la garganta del hombre. La sangre comenzó a manchar la mitad inferior de la capa de 6 mientras asesinaba violentamente al hombre. La furia fría se estaba dirigiendo a la forma de matar y vio cómo la vida del hombre se desvanecía dolorosamente. No se le dio ni una pizca de atención. Dejó que el cuerpo cayera al suelo con un fuerte golpe, inclinando la cabeza mientras el alambre de púas permanecía en la carne mutilada del vil hombre. Su atención se centró en la mujer fauno y se acercó a ella, agarrando suavemente su torso y cortando la cuerda que la suspendía. La agarró mientras ella caía en sus brazos y la llevó a una cama sucia, quitando con cuidado la tela de su cara. La mirada en sus ojos era distante, y solo pudo negar con la cabeza cuando la miró.
Acaba con esto, susurró. La sentó con cuidado y comenzó a cortar la cuerda de sus muñecas. Sus ojos en blanco lo miraron con curiosidad mientras él dejaba su bolso y buscaba en él. Finalmente, encontró algunos suministros médicos y los colocó en el soporte de madera junto a ellos. No eres como los demás. Comentó distante. No. Dijo, atendiendo sus heridas. ¿Eres un ángel? Ella preguntó. No. Él lo negó, haciéndola dar la vuelta para poder atender sus otras heridas. Sus suministros médicos eran abundantes en este punto, ya que en su mayoría eran para otros. Su armadura absorbió la peor parte de la mayoría de los ataques, pero siempre había algún adversario que lograba dañarlo, aunque lo ignoró. Su comentario de que él era un ángel era falso. Era más un demonio que cualquier otra cosa. El hombre del saco del colmillo blanco y los bandidos, la máquina que sacudió incluso a Atlas hasta la médula. Gracias, parpadeó. ¿Qué tipo de negocio se está llevando a cabo aquí? Preguntó. Anillo de trata y tortura. Los hombres y mujeres a menudo se venden al mejor postor si son lo suficientemente guapos. Ella respondió. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Preguntó. El colmillo blanco. Me entregaron a un fauno de arriba después de que me tacharan de traidor. Ella dijo. ¿Eras parte del colmillo blanco? Preguntó. No, me niego a ser parte de una organización que está haciendo más daño que bien. Iba de camino a casa con mi hijo. Nosotros, fuimos abordados por algunos de ellos y rechazamos su oferta. Ella dijo. ¿Tu hijo, está aquí? Preguntó. Se las arregló para escapar. Las posibilidades de que encuentre un lugar para esconderse son altas. Siempre tuvo la habilidad de esconderse cerca de los sin techo, a pesar de ser mudo. Ella dijo. ¿Tenía una mata de pelo negro y una cicatriz que recorría su antebrazo en forma de media luna? Preguntó. Ella asintió rápidamente y él vio que algo de la luz en sus ojos regresaba. ¿Cómo supiste? Preguntó rápidamente. Lo he visto en un paso subterráneo. Él respondió. Se inclinó hacia adelante y las lágrimas cayeron al suelo, haciéndola agarrar su antebrazo y agradecerle. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Preguntó. 7 meses. Ella se secó las lágrimas. Ya veo, se puso de pie y se dio la vuelta. Espera, por favor no me dejes aquí. Ella suplicó. No voy a salir del complejo. Cierra la puerta cuando me vaya, y estaré de vuelta en un rato. Dijo, tomando un abrigo de aspecto caro del perchero y cubriéndola. Al salir, se aseguró de pisotear el cráneo del hombre. Los civiles estaban en riesgo y debía tener cuidado esta vez. No tenía la intención de dejar a la mujer ni a nadie en este infierno. En el momento en que cerró la puerta, su rostro se quedó en blanco mientras se dirigía a la siguiente habitación al otro lado del pasillo. Llamó a la puerta la última vez y los gritos en el interior se detuvieron, haciéndolo activar el camuflaje una vez más. Cuando se abrió la puerta, golpeó con las manos los oídos del torturador. Se escuchó un grito espeluznante cuando pateó a la mujer en el estómago y la vio caer al suelo. La sangre brotó de los oídos de la mujer y suspiró en voz baja antes de acercarse a ella y levantar el pie, golpearlo y terminar con el ruido. Fue hacia la víctima y le quitó la bolsa de la cabeza, haciendo un gesto de silencio cuando el hombre trató de retroceder y fue detrás de él. Sacó su cuchillo y cortó las cuerdas antes de sacar algunos de sus suministros médicos. La conversación con el hombre fue breve, pero Six le dijo que permaneciera en la habitación hasta que terminara. Hizo esto unas cuantas veces más, matando a los torturadores y diciéndoles a las víctimas que esperaran hasta que él terminara. Para cuando salió de la última habitación, la mitad inferior de su capa estaba empapada de sangre. Sin embargo, sería fácil de lavar, la madre de Mina le había enseñado varias formas de eliminar las manchas rebeldes. Se apresuró a apagar esos recuerdos. Cosas mundanas como esa es lo que lo llevó a cometer errores. Los gritos de agonía se silenciaron en el pasillo subterráneo de tortura. Sus pasos fueron silenciosos mientras exploraba la planta baja y después de 20 minutos, encontró el interruptor del complejo y sacó su cerradura de armadura. Lo activó y después de varios segundos, el EMP se disparó y el edificio se oscureció. Cambiando rápidamente la cerradura de la armadura por el camuflaje activo, escuchó débilmente voces en el piso de arriba. Levantó su escopeta y esperó hasta que varios guardias bajaron para comprobarlo, sacaron linternas y notaron lo silencioso que estaba. Esperó hasta que el último fue más adelante por el pasillo antes de agarrarlo por el cuello. El arma chocó contra el suelo y los demás lo notaron, volviéndose rápidamente para ver a su compañero muerto en el suelo.
Rápidamente se apiñaron a su alrededor y empezaron a mirar a su alrededor, su respiración se volvió irregular. 6 se abalanzó sobre uno de ellos y le cortó la garganta antes de arrojar su kukri a otro. La hoja grande entró en la cara del hombre y salió de la parte posterior de su cabeza. Comenzaron a disparar a ambos extremos del pasillo, los destellos de sus cañones iluminaron durante breves segundos antes de detenerse. Pasaron unos segundos tensos y silenciosos antes de que la figura de 6 se revelara, mirándolos fríamente. Sacó su escopeta y disparó. El fuerte ladrido del arma los hizo estremecerse y el primero, haciendo que su cabeza explotara en una lluvia de sangre. Otro entró en pánico ante la espeluznante vista antes de ser echado hacia atrás cuando Six disparó de nuevo, abriendo un agujero en su pecho del tamaño de un plato. El penúltimo se abalanzó sobre él, pero se hizo a un lado y se agarró la cara con la mano. Apretó con fuerza y escuchó cómo la cara del hombre comenzaba a desgarrarse y los huesos se rompían violentamente. Un grito gutural escapó de los labios del hombre antes de que 6 golpeara su cráneo contra la pared, salpicando sangre por todas partes. El último tembló en sus botas cuando 6 comenzó a converger sobre él y se alzó sobre él. Sus ojos se encogieron de terror cuando 6 lo miró fijamente antes de preguntarle quién estaba a cargo de esta operación. El hombre le dijo con miedo a 6 antes de que su rostro y la parte posterior de su cabeza fueran agarrados con fuerza. Rogó y suplicó por su vida antes de quedarse en silencio cuando 6 se retorció. El sonido de la carne rasgándose llegó a sus oídos y la sangre se filtró cuando su cabeza se giró en sentido contrario a las agujas del reloj. Su cuerpo se balanceó hacia adelante y hacia atrás antes de que 6 lo empujara y lo viera derrumbarse al suelo con un golpe sordo. 6 agarró su kukri y le quitó la sangre antes de enfundarlo y dirigirse arriba. La música estaba apagada y los clientes estaban acurrucados en un rincón cuando él entró en la habitación. Los esclavos en el escenario lo miraron, encogiéndose sobre sí mismos cuando se acercó a ellos. Cada uno cerró los ojos cuando estuvo frente a ellos, haciendo una mueca cuando sintió un calor. Abrieron los ojos con vacilación cuando vieron que sus grilletes estaban quemados y en el suelo, mientras una pequeña construcción se unía a la parte posterior de su bolso. ¿Quién está a cargo aquí?, preguntó, sus ojos siguiendo sus dedos puntiagudos hasta un fauno de aspecto bastante sombrío. Empujó a los temerosos compradores y agarró al hombre por la pierna, arrastrándolo a otra área. El hombre pateó y gritó, y solo se cayó cuando 6 dobló la pierna en un ángulo incómodo. Continuó arrastrando al hombre antes de atarlo a una cuerda y suspenderlo por la pierna rota. Las personas restantes escucharon gritos y casi todos se encogieron cuando el sonido de la carne al ser desgarrada se escuchó después de media hora. Se pegaron a la pared cuando Six regresó con la cabeza mutilada en la mano derecha. Ambos ojos se desgarraron de sus órbitas y la lengua colgó flácida mientras se rasgaba la mandíbula inferior. Los miró fijamente, como si desafiara a uno de ellos a hacer un movimiento antes de bajar las escaleras. Se vio a varias personas siguiéndolo y los que estaban en el escenario lo miraron. ¿No vas a hacer nada con ellos? Uno de ellos señaló a los nobles. La elección depende de ti. Si decides hacer algo, hazlo rápido. Respondió, llevando arriba a una de las víctimas de la tortura. Todo quedó en silencio por un rato mientras los ricos se quedaban en blanco cuando vieron al fauno comenzar a romper botellas y recoger varias armas. Se lanzaron gemidos de miedo cuando el fauno convergió hacia ellos, con un claro asesinato en sus ojos. Así desató la noche de una serie muy violenta de purgas tanto de los imperios criminales como del colmillo blanco. 6 bajó con cuidado a la mujer frente al hospital, asegurándose de que los demás estuvieran cerca. La única advertencia que les dio fue que no se unieran al colmillo blanco, para que no invocaran su ira silenciosa. Desapareció poco después y vio cómo el personal se apresuraba a salir antes de irse a la noche. Tendría que encontrar al chico para contarle la noticia y luego irse a otra parte de la ciudad. Los días y las noches pasaron lentamente y la masacre fue noticia reciente. Observó desde el edificio en el que estaba, inclinando la cabeza cuanto más miraba. La policía decidió intentar seguir el rastro de sangre que comenzó a salir, pero se estaba quedando corto. No pensaba que estaba por encima de la ley, porque no lo estaba, pero tampoco iba a seguir las reglas de Remnant. Se las arregló para cobrar una tarjeta de crédito de uno de los compradores y la usó, sacando una considerable suma de embargo antes de tirar la tarjeta. Lien no era un problema ahora, pero su masacre haría que las otras redes de tráfico y las operaciones de Whitefang se silenciaran ahora. No importa, los encontraría y los haría pedazos.
Eran dañinos para los inocentes y él no lo dejaría simplemente. Tardó unos días en encontrar al niño, pero le contó el destino de su madre. Vio cómo los ojos del chico se iluminaban y se aseguró de seguirlo a distancia. El día pasó rápidamente y finalmente llegó la noche antes de que viera al niño entrar en la habitación en la que estaba su madre. Vio las lágrimas de sus ojos caer al suelo mientras los dos se reunían, notando cómo el chico firmaba rápidamente mientras la mujer solo lo abrazaba. Todo lo que hizo fue mirar desde su posición en el edificio opuesto. Los dos miraron y lo notaron de pie en el borde del edificio, sonriendo bajo su mirada protectora y saludando con la mano. La luna iluminaba su figura mientras el viento soplaba su capa mientras se volvía y desaparecía en la noche. Su hazaña estaba hecha por esos dos, pero eso no significaba que hubiera terminado con la ciudad. Cuanto más cazaba criminales y Whitefang, más gente comenzaba a cambiar. Los ricos pedían al gobierno que hiciera algo, mientras que los pobres caminaban por las calles con más frecuencia, sintiéndose más seguros de que alguien estaba limpiando la ciudad plagada de delitos. Simplemente escuchó atentamente cualquier cosa que fuera atrapada por él y rápidamente se ocupó de ello, evitando a las autoridades como una plaga y solo lidiando con ellas cuando la situación lo requería. Sus ataques fueron esporádicos y rápidos, sin dejar supervivientes a menudo. Los que lograron sobrevivir a sus ataques a menudo estaban tan traumatizados que eran nada menos que balbuceos maníacos. Aunque no le importaba. Los únicos que consideraba en su lista eran traficantes, asesinos, pandillas, colmillo blanco e incluso un cazador o cazadora rebelde. Pequeños delitos con los que no se molestaba demasiado. Los ladrones a menudo tenían miedo de hacer algo al ver cómo mutilaba a varios de ellos. Antes de que se diera cuenta, pasó un mes y medio y él fue el alboroto más reciente dentro de la ciudad. Fue noticia, ganando un nuevo apodo cada vez que cometía una masacre violenta dentro del inframundo criminal. La clase baja pintó murales de él, viendo cuánto se enteró de sus hechos en Vale. La mayoría lo veía como un protector y, a menudo, lo ocultaba de las autoridades cuando llegaban husmeando. Sik se quedó mirando un mural de él mismo pintado por uno de los sin techo. Lo hacían ser más angelical de lo que realmente era y tenía la necesidad de difamarlo. Pensó que esto sucedería dado que literalmente estaba limpiando la ciudad de su inmundicia. Era su figura envuelta en una capa de pie sobre innumerables cuerpos, llevaba una guadaña. Estaba envuelto alrededor de la garganta de un colmillo blanco mientras intentaban alejarse arrastrándose. Cayó la noche y acechaba los tejados, escuchando atentamente cualquier cosa que llamara su atención, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, eso era de esperar, nadie estaba dispuesto a arriesgarse a que él captara su olor y los cazara. Sus asesinatos siempre fueron violentos, para algunas personas, pero para él era normal. La única persona a la que realmente le gustaba matar violentamente era Tyrion, y deseaba tomarse más tiempo con el derrochador saco de carne. Un suspiro escapó de sus labios mientras perseguía la ciudad durante unas horas más antes de que finalmente amaneciera. Se quedaba escondido durante unos días o una semana, descansando su mente y su cuerpo antes de volver a salir. Con suerte, la escoria de Mistral sacaría la cabeza y mordería el anzuelo. Una vez que lo hicieran, les arrancaría la garganta. No estaban a salvo después del anochecer, viendo cómo lo gobernaba el lobo. El dedo de Salem raspó la superficie de su mesa. Una hendidura fue clara por cuánto tiempo la rascó mientras miraba con odio a su Grim. Enviar a Tyrion tras esa familia resultó ser un error de su parte. Hizo algo que Ozpin no pudo lograr, tomar algo querido del lobo, pero al hacerlo, perdió uno de sus mejores peones. Su asesino fue uno destrozado, colgado como una obra de arte macabra y esparcido por el bosque. Bueno, un claro error de cálculo de su parte. No se podía hacer nada por Tyrion ahora, y no iba a pasar todo ese tiempo tratando de recomponerlo. Habría que poner en marcha una alternativa. Sin embargo, era bastante interesante en la leyenda andante. Alguien que pudiera sacar cualquier cosa, incluido su Wyvern, seguramente captaría su interés. Sin embargo, todavía era una espina clavada en su costado. Ni siquiera tuvo que hacer nada recientemente al ver cómo Ozpin e Ironwood estaban haciendo su trabajo por ella. Estaban dispuestos a sacrificar a la gente de Remnant y dejar que el mundo se quemara para capturar o matar a este hombre. El hombre, sin embargo, era un problema en el fondo. Sus hechos en la frontera dieron esperanza a la gente y era cada vez más difícil que cayeran los asentamientos. Que él aclarara a su Grim mayor y más experimentado los hizo volverse intrépidos. En lugar de huir de sus súbditos, los atacaron de frente y perecieron o lograron deshacerse de su Grim. Se inclinó más hacia lo último.
En los últimos años, la gente de las zonas más salvajes veía a Grimm más como una molestia que como una amenaza. Especialmente en Vale. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando el vidente Grimm comenzó a moverse. El humo en el interior se aclaró y la cara de Azel apareció en él, su habitual cara fría como la piedra era una vista acogedora. ¿Qué has encontrado? Ella preguntó. Está en la ciudad por aquí. Él respondió. Oh, dijo ella con curiosidad. Hasta ahora tiene criminales corriendo asustados y el colmillo blanco en las alcantarillas. Recientemente, ha matado a más de 200 personas. Él reportó. Ella tarareó, dejando correr sus pensamientos. Un pensamiento cruzó por su mente y una sonrisa adornó sus labios mientras miraba al Grimm. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. ¿Por qué no revuelves el nido de avispas? Ella sugirió. ¿Cómo? Preguntó. Una recompensa. Ya lo odia el colmillo blanco, y probablemente el imperio criminal. ¿Por qué no convencer a ambos para que converjan en él? Ella dijo. ¿Qué sugieres? Preguntó. Aprovecha el odio del colmillo blanco hacia él. Una recompensa por su cabeza por la incontable escoria vil que hay allí. Ella respondió. Se necesitará mucho para que todos escuchen. ¿Cuánto estamos hablando? Preguntó. 4 millones. Ella respondió. No tengo tanto derecho de retención. Él dijo. No te preocupes por eso. Haz que Bats transfiera los fondos y partimos de ahí. Ella dijo. Veré lo que puedo hacer. Dijo y desapareció poco después. Un suspiro escapó de sus labios y se echó hacia atrás antes de sonreír. Tendría que conseguir que ese cobarde corazón de león buscara todos los cazadores deshonestos que pudiera. Realmente quería ver si el lobo podía sobrevivir a esto, lo más probable era que no lo hiciera. Si milagrosamente lo hiciera, entonces ella tendría un nuevo conjunto de problemas en su plato. Mientras tanto, tenía un nuevo conocido que conocer. Cierto médico que tenía tendencia a jugar con su Grimm. Poco sabía ella, pronto sentiría los colmillos del lobo contra su carne. Hola gente maravillosa. Estoy de vuelta con un capítulo en el mismo mes sorprendentemente. Por lo general, me meto en las críticas, pero tengo ganas de tomarme un descanso en este capítulo. No es nada en contra de ustedes, porque disfruto leyéndolos. A veces solo necesito un descanso. Un par de cosas que me gustaría abordar en primer lugar. Gracias por leer y seguir conmigo, a pesar de mis defectos. Tanto en mi escritura como en mis defectos. En segundo lugar, soy muy consciente de que no soy el autor perfecto. Algunas personas parecen pensar que lo soy, pero no lo soy. La razón por la que me minimizo tanto es porque en realidad tengo miedo de que todos estos elogios se me suban a la cabeza y me infle el ego. En tercer lugar, a las personas que están llamando mierda a mis otras historias. Vete a la mierda y vete a la mierda. Los escribí cuando empecé a escribir, así que déjame en paz, no jodas, son malos al principio. Estoy tratando de salvar todo lo que pueda de ellos antes de dejarlo o reescribirlos. Si no te gusta, vete y haz la vista gorda. Santa mierda. Otra cosa más. Oh chico, guau chicos. Nunca he visto a alguien chupar a Ruby más que este hombre de aquí. Démosle un gran aplauso. Para que no hay 996. Wow. ¿Cómo sabe todo ese semen Ruby en tus labios? Lo siento, no me lo paje hasta el puto olvido como lo haces tú. Es un fanficción, olvídate de ti mismo si crees que me voy a agachar y arrodillarme porque no estás satisfecho con eso. Lárgate de tu jodido caballo y vete a la mierda si no te gusta. Tus enlaces de mierda no funcionan, así que, ¿qué pasa si le doy más ventaja a lo que a Ruby? Tu punto principal es que Aura es superior en esto y aquello, pero al diablo con todo eso. No es Aura lo que estás mirando, es una puta armadura de trama. Armadura de trama de mierda e inexplicable que se reajusta o tiene tantos cambios que ya no me molesto en mirar porque ya no sé qué diablos está pasando. Tratado y aumentado. Esta ni siquiera es la primera vez que dice eso. Lo dijiste en otra historia y ni siquiera trataste de dar una crítica constructiva, solo despotricar porque puedes. ¿Quieres críticas constructivas sobre tu historia? ¿Por qué no haces un maldito esfuerzo como todos los demás en este crossover, HMM? ¿Alguna vez pensaste en eso? Los otros autores de hecho dedicaron algo de tiempo y esfuerzo para hacerlo interesante, incluso si es un poco cliché. Demonios, en realidad leería la historia de alguien si siguiera el mismo camino que los otros tropos siempre y cuando lo presentaran, esfuerzo.
Acepta la historia y trata de que otros la disfruten en paz, o vete a la mierda al lugar de mierda en el que te hayas originado. ¿Crees que puedes hacer cualquiera de esas dos cosas, mancha de semen? No estaba bromeando cuando les dije que no estaba tomando una mierda. No, esto no significa que voy a ser tan idiota contigo si tienes una opinión diferente a la mía. Si dice que no estaba satisfecho, entonces está bien. ¿Estaré agitado o molesto durante cierto tiempo? Seguro, definitivamente. Ni siquiera les voy a mentir, chicos. Lo máximo que haré es seguir adelante y continuar. Sin embargo, si eres como la mancha de mierda infestada de oxiuros de arriba, no te sorprendas si pongo una mierda horrible. Ahora que todo ese lío de mierda está arreglado, vamos a lo último. Entonces, alguien propuso la idea de crear un servidor Discord y estoy aquí para decir, no me opongo. Realmente no lo soy. Quiero decir, lo máximo que haría es relajarme allí con ustedes y posiblemente conocer a algunos de ustedes mejor si eso está bien. Si lo creo, no siempre estaré en él. Las revisiones de los capítulos seguirán recibiendo respuesta porque sé que algunos de ustedes no quieren ingresar al servidor o no pueden hacerlo. De cualquier manera, si ustedes lo quieren, lo haré cuando tenga tiempo, solo háganme saber lo que quieren. Intentaré que suceda. De todos modos, chicos. Manténganse a salvo y gracias, chicos. Hasta luego.